¿Qué tal, amigos? Gracias por permitirme llegar hasta su hogar para compartir un tema o continuar el tema que hemos empezado, y es ¿quién es Jesús? Una de las grandes preguntas e interrogantes que se hacen los seres humanos o nos hacemos nosotros es verdaderamente ¿quién es Jesús? He tenido diferentes diálogos con personas. Recuerdo que estaba un día hablando con un grupo de jóvenes en una universidad y algunos de ellos me dijeron: para mí Jesucristo, un gran líder. Otro dijo: para mí un gran revolucionario. Otro dijo: yo lo considero desde la perspectiva social un gran transformador. Pero algunas personas me dijeron: para mí Jesucristo es algo más que eso, Él es Dios. Y yo quisiera plantear esta noche que abriéramos el tema de la manera más sincera y en especial que vamos a la Escritura, qué es lo que la Biblia dice. Y como alguien dijo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Jesús dijo que Él era Dios. Él dijo en una ocasión: yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Nadie, ningún hombre se ha atrevido a hacer las declaraciones tan enfáticas y tan poderosas como las que hizo Jesús. Él dijo que tenía poder para perdonar incluso pecados. Él dijo que tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Él, en una ocasión, dice la Escritura, relata que hubo 4 hombres que, frente a todo lo que habían visto que Jesús hacía, se pusieron de acuerdo y trajeron a un amigo, abrieron parte del techo, como había mucha gente y no tenían acceso para traerlo, quitaron una parte del techo y lo bajaron. Me imagino toda la logística que tuvieron que desarrollar para presentar o poner allí a su amigo para que Jesús lo sanara. Y algo que los dejó bastante sorprendidos y que nos ayuda al desarrollo del tema es que cuando bajan a este hombre y Jesús se queda viendo el ingenio y la actitud de ellos de fe, de repente le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo creo que estos hombres se miraron unos a otros diciendo: venga, no se lo trajimos para que le perdonara los pecados, lo trajimos para que lo sanara. Y Jesús, conociendo lo que ellos estaban pensando, les dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle a este hombre: levántate y vete a tu casa. Y Jesús en ese momento, de una manera muy lógica, dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esto quiere decir que Jesús no tan solo dijo ser Dios, sino de que Él se empoderó y dijo, hizo lo que haría Dios en medio de los hombres. Josh McDowell, un gran apologeta del siglo XX y XXI, porque él todavía está vivo, él dijo: si Jesucristo no fuera Dios, sería el más grande impostor de la historia de la humanidad. Pero Jesucristo no tan solo dijo ser Dios, yo creo que Él evidenció y demostró que Él era Dios en medio de nosotros. Y hoy ese es el tema que a nosotros nos ocupa en el día de hoy. Realmente, ¿quién es Jesucristo? Me llama poderosamente la atención el diálogo que tuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos, el cual está relatado en Mateo capítulo 16, donde dice, del versículo 13 en adelante, dice que Él estaba en el diálogo con sus discípulos y en un momento determinado les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas que ha resucitado. Mientras ellos estaban dando las diversas opiniones, Jesús los mira y le dice: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y creo que es la pregunta que nos ocupa a nosotros también en el día de hoy. Realmente no es qué opinan otros, sino realmente yo quisiera hoy preguntarle a usted, para usted, ¿quién es Jesús? Y entonces dice la palabra, me imagino que hubo un silencio, todos se quedaron allí reflexionando, pero Pedro tomó la iniciativa. Ustedes saben que Pedro era un hombre bastante impulsivo, hablando de los temperamentos, diríamos que era un colérico,
es de aquellas personas que piensan y van soltando sus opiniones. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de repente Jesús se queda también mirándolo y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y él dijo, y a ti también te digo, tú eres Pedro, que significa roca. Anteriormente él se llamaba Simón, pero él le cambió el nombre y le dijo: tú serás Pedro. Le cambió el nombre y le dijo: tú eres Pedro, tú eres roca. Y dice: y sobre esa verdad que tú acabas de decir, edificaré mi iglesia. En otras palabras, él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podríamos decir que esa es la piedra basal, la piedra fundamental, la piedra angular sobre el cual todos nosotros como cristianos debemos afianzarnos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta que nosotros nos estamos haciendo es: ¿realmente quién es Jesús? En los evangelios, cada uno de los escritores bíblicos tuvo una perspectiva muy particular. Mateo, por ejemplo, que es uno de los evangelistas, habla mucho del Jesucristo en su dimensión humana. Parece que esa dimensión humana, por eso presenta una genealogía muy detallada y el nacimiento de Jesús y sus milagros. Pero él habla mucho desde la perspectiva humana. Juan, que también fue uno de los discípulos, tuvo una perspectiva a él le llamó mucho la atención la dimensión divina, porque debemos entender de que Jesús es totalmente humano, pero también es totalmente divino. Él es Dios hecho hombre. Por eso Él no es solamente Jesús, Él es Jesucristo. Jesús habla de su dimensión humana. El Cristo está hablando del Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Entonces Él es totalmente hombre, pero Él es totalmente Dios. Totalmente hombre para entendernos. La Biblia habla en el libro de Hebreos que como Él en su dimensión humana padeció, así dice en el libro de Hebreos, que Él tuvo que padecer para obedecer. Ustedes se pueden imaginar, siendo el Dios eterno, se encarnó, se humanó, nació en un humilde pesebre y estuvo sujeto a sus padres. Cuando Él tenía 12 años, en la Biblia se relata que ellos viajaron desde su ciudad donde habían nacido hasta el lugar donde iban a ser empadronados, y dice que cuando tenía 12 años la correría se tomó 3 días y de repente se perdió entre la multitud y lo buscaron y no lo encontraron y se devolvieron. Cuando lo encontraron en el templo hablando y haciéndole preguntas a los rabinos, y en muchas de ellas él respondiendo. Sus padres se quedaron asombrados y su madre le dice: hijo, ¿qué te pasó? Estamos preocupados por ti. Y de repente Jesús soltó una declaración que a su propia madre la dejó perpleja. Le dice: ¿por qué me buscan? ¿Acaso no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón porque se daba cuenta, en ese momento volvió a recordar que Jesús era algo más que un hijo en su dimensión humana, era el mismo Hijo de Dios. Entonces, aquí hay algo que es sumamente poderoso. Juan, por ejemplo, en el capítulo 1, Juan presentando y ayudándonos a responder la pregunta ¿quién es Jesús? Juan dijo lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Noten eso. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí hay algo que es muy importante. Jesucristo estuvo presente desde el mismo momento de la creación, incluso desde antes de la creación del mundo. Está hablando de que cuando Él vino en forma humana, pues prácticamente se humanó, se encarnó. Y por eso más adelante nos dice allí en Juan capítulo 1, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice los discípulos: pero vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
En otras palabras, es tremendo, pero Jesús, siendo Dios, ese Dios que no estaba limitado ni al tiempo ni al espacio, en un momento determinado se humana, porque Él venía a cumplir el plan y el propósito de Dios. Él nació ahí a través de la Virgen María, porque en Lucas, el capítulo 1, hablando del nacimiento de Jesús, el cual lo describe de una manera muy elocuente. Recordemos que Lucas, el escritor bíblico, era un médico, y no tan solo era médico, sino que era historiador. Y dice en Lucas, el capítulo 1, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice la escritura que cuando ella lo vio y oyó aquello, se turbó, quedó perpleja y pensaba qué significaba ese saludo. Mas ella, cuando le vio, dice: entonces María dijo al ángel, dice que el ángel le dice: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dice que María quedó perpleja y le dijo: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Ella era una mujer virgen, comprometida, estaba desposada, estaba comprometida para casarse, pero aún no se habían casado ni habían tenido relaciones sexuales. Y dice que el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y dice que ella, en términos muy coloquiales, diríamos, no entendía cómo sería esto, pero ella hizo algo muy interesante. Dijo: hágase conmigo conforme a tu voluntad. En ese momento, cuando ella dice estoy dispuesta, dice que literalmente Dios mismo, cuando ella se dispuso, en ese momento quedó embarazada, engendró al hijo, al mismo Hijo de Dios. Y ya sabemos nosotros de que por eso está hablando, ella es madre de Jesús en su dimensión humana, pero no es la madre de Dios, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Cuando hacemos la aseveración de que María es la madre de Dios, entramos en podríamos decir, una contradicción teológica, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Ella es madre de Jesús en su dimensión hombre, pero Dios, debemos entender de que Jesús es el mismo Hijo de Dios. Él es Jesús en su dimensión humana, pero Él también es Cristo, Jesucristo. Él es totalmente hombre, pero es totalmente Dios. En otras palabras, tiene las dos naturalezas. Seguimos con la pregunta: ¿quién es Jesús? Y algo muy interesante es como lo presenta, por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando de Jesús, allá en Colosenses, el capítulo 1, el versículo 15, hablando de Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas por Él subsisten. Dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. En otras palabras, cuando hablamos de quién es Jesús, podríamos decir: Jesús es, Él es la luz del mundo, Él es la vida, Él es la revelación de Dios para el hombre. En ocasiones, cuando pensamos quién es Jesús, o hay veces cuando pensamos en Dios, vemos a Dios como si estuviera distante, pero debemos entender de que ese Dios eterno se humanó, se hizo carne, habitó en medio de nosotros, y Jesús nos revela toda la deidad, porque Él
en verdad Él es la revelación de Dios para el hombre. Jesús en un momento determinado estaba también con sus discípulos y Él les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los seres humanos siempre estamos buscando un camino. Yo he hablado con personas que de manera muy sincera me han dicho: Isaí, yo he oído hablar de diversas religiones, grupos. Algunos creen que tienen la verdad y otros de manera contradictoria dicen que ellos son la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y hoy quiero decirle, después de haber leído toda la Biblia, puedo decirle sobre la autoridad de la palabra de Dios. No es tal o cual religión. El único camino, el único medio a través del cual el hombre puede llegar a Dios es Jesucristo. Ahora, es cierto, los seres humanos somos gregarios y necesitamos una familia espiritual. Podríamos decir que en la Biblia encontramos que hay 3 instituciones establecidas por Dios. La primera de ellas, que es la columna fundamental de toda la sociedad, es la familia. La segunda es la comunidad o la iglesia, y la tercera, las naciones. Y podríamos decir que el primer aspecto es que Dios quiere conectar con el hombre, quiere conectar con la familia. Y debemos entender de que antes de una religión, el hombre necesita establecer una relación con Dios. Él es el camino. Los seres humanos andamos buscando un camino, pero Él dijo: yo soy la verdad. La filosofía habla de amor al conocimiento o buscando la verdad, amor a la verdad. Y la gente en ocasiones anda buscando una y otra verdad. Pero la gran pregunta es: ¿cuál es la verdad? Hasta que algunos llegaron a hablar de decir: no, la verdad, esa es su verdad, pero no es mi verdad. Y caemos en la postura relativista. Y hoy quiero decirle, Jesús dijo: no busque la verdad como una filosofía. La verdad es una persona. Y Jesucristo personifica la verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Si usted quiere conocer la verdad, debe conocer a Jesucristo. Y Él dijo: yo soy la vida. Esa vida feliz, esa vida con significado y con propósito está en Jesucristo. Y Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pablo, hablando también de quién es Jesús, él dijo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. En otras palabras, Jesucristo es el medio, Él es el camino a través del cual el hombre puede llegar a Dios. Ahora, si usted quiere conocer verdaderamente quién es Dios, profundice, le animo, comience a leer la Biblia, a orar. Yo le animaría, si estos programas o estos diálogos le están ayudando, le animo, suscríbase a este canal. Si usted cree que este diálogo o esta reflexión le puede ayudar a otra persona, anímelo a suscribirse, porque queremos desarrollar toda una serie, ¿quién es Jesús?, para que conozcamos su vida, sus milagros, lo que Él, no tan solo quién es Él, sino qué puede hacer por nosotros. Juan, el capítulo 1, el versículo 18, hablándonos de lo que Él es y lo que hace por cada uno de nosotros. En el versículo 18, Juan 1:18, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, Jesucristo es la revelación de Dios para el hombre. No busque en otro lado, busque en Jesucristo. Hay algunas personas que en ocasiones han estado en una búsqueda insaciable, buscando algo que los llene, que trascienda. Pero realmente el único que puede satisfacer toda esa necesidad espiritual es Jesucristo. Y si usted hasta este día no ha invitado a Jesucristo a su vida como Señor y Salvador, yo lo invito, haga suya esta oración. Digámosle: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y hoy entiendo que te necesito. Te recibo como mi Señor y Salvador. Cámbiame, transfórmame, perdona todos mis pecados. Toma el total control del trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Te entrego mi presente y mi futuro, mis sueños, mis anhelos.
Señor, hoy renuncio a la tristeza, a la depresión, a la soledad. Si usted se ha visto atrapado en algún vicio, ya sea el alcohol, la droga, la pornografía, el odio, la amargura, el resentimiento, Él tiene el poder para romper esos yugos. Padre, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, hoy tomamos autoridad y estamos declarando que tú al entrar a esta vida se rompen todas esas cadenas. En el nombre de Jesús hoy declaro que aquellas personas que están orando, que tu poder toque sus vidas. En el nombre de Jesús hoy declaramos que se rompe el odio, la amargura, el resentimiento, que se rompen esas adicciones y que tú impartes tu paz. Tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Todo esto lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amigo, gracias por haberme permitido llegar hasta su hogar y compartir este tema, ¿quién es Jesucristo? Si hizo esta oración y la hizo con fe, Jesucristo entró en su vida, Él ha perdonado sus pecados y a partir de ahora Él comenzará a cambiarle, a transformarle, hasta hacerle el tipo de persona que Él quiere que usted sea. Yo le invito, suscríbase en el canal, invite a otros a hacerlo y vamos a vean los otros programas, los cuales le ayudarán a crecer en su relación con Dios. Gracias por acompañarnos.